Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de Python Zero to Hero. Vamos a aprender los básicos de la programación en Python utilizando Jupyter Notebook. Cuando uno abre Jupyter Notebook nos va a aparecer este escenario. Y ahorita yo estoy ya dentro de la carpeta en donde quiero crear mis archivos, que es Zero to Hero. Tendré que entrar a Data Science porque ahí son los cursos de este tema. Y vemos que ya aquí, o en cualquiera de las otras direcciones, yo pude haber seleccionado esta casilla para crear un nuevo archivo. Entonces voy a picar New. Se va a desplegar opciones. Me dice, mira, puedes crear un notebook de los siguientes lenguajes: Julia o Python 3. Vamos a seleccionar Python 3. Veamos que se abre este escenario. Hasta arriba dice Untitled. Aquí le podemos poner el título de nuestro archivo. Luego dice Last Checkpoint hace unos segundos, es decir, la última vez que se guardó este archivo fue hace unos segundos. Y entre paréntesis dice Unsaved Changes. Significa que hay cambios que no se han guardado. Si nosotros queremos guardar, podemos picar acá Save o podremos picar Control S. Muy bien, vamos a ponerle un título a nuestro archivo. Vamos a ponerle Python básico. Muy bien, entonces ahora el archivo se llama Python básico. Hasta arriba, nosotros tenemos la opción de guardar, agregar una casilla más, vean, o podemos eliminar una casilla. Podemos viajar entre casillas, podemos ejecutar una casilla, detener la ejecución de una casilla y seleccionar qué tipo de estructura va a tener la casilla. En este caso, solo enfoquémonos en Code, que es cuando queremos programar, y en Markdown, que es cuando queremos escribir algo para que se lea, para transmitir comunicación entre personas. Entonces eso es Markdown y Code es para codificar. Entonces vamos a ponerle un título bonito a nuestro notebook. Tendremos que utilizar Markdown. Y si yo quiero hacer letras muy grandes, pongo un gato. Entonces vamos a ponerle Python básico. Pero tal vez yo también querría poner que este curso es de Zero to Hero. Entonces pondríamos un curso de Zero to Hero. Muy bien. Veamos que para yo hacer la letra más pequeña, puse una mayor cantidad de gatos. Muy bien. Entonces aquí yo también podría poner en letras normales, ahora sí, para más información y cursos, visita zerotohero.com.mx. Muy bien, entonces, una vez que yo corrí el código, puede ser con esta casilla o dando el control enter en el teclado, obtenemos esto. Y se ve como un título. Yo quiero agregar una nueva casilla, hago esto. Entonces, vamos a ir agregando temas. Y eso es lo padre de Jupyter Notebook. Nos permite hacer una estructura donde tú puedas dar una clase o una conferencia. Voy a poner Markdown de nuevo. Voy a poner 4 gatos. Ese va a ser el tamaño que elijo para los índices. Voy a poner 1.variables. Una variable es algo que queremos almacenar en la memoria de nuestra computadora porque lo vamos a querer utilizar después para algo. En Python es muy sencillo declarar una variable. Simplemente tenemos que elegir un número, un nombre válido. No puedes iniciar con un número. Después vamos a utilizar el signo igual y a la derecha vamos a poner qué es lo que queremos guardar. Por ejemplo, la variable edad va a almacenar mi edad, 24 años. Si yo quisiera ver cuántos años voy a tener en 5 años, yo podría correr el comando edad más 5. En este caso tendría 29 años. Pero si yo quisiera cambiar este periodo para saber en cuántos años voy a tener en cierta cantidad de años, podría crear otra variable que se llame años, años. Guardemos 5. Entonces, en este caso, si yo quiero saber cuál es mi edad en cierta cantidad de años, tendría que correr edad más años. Yo tendría 29. Muy bien. Entonces, esa es la lógica. Lo siguiente que vamos a ver son operaciones matemáticas.
Las operaciones matemáticas, algunas son muy famosas. Está la suma, la resta. Veamos que Python tiene números negativos, es decir, tiene a todos los enteros. Está la multiplicación, la división, el exponente y el módulo. Recordemos que el módulo es el residuo de la división. Perfecto. Entonces, no hay mucho misticismo detrás de esto, son las operaciones que usamos, pero ¿por qué nos interesa utilizarlas en una computadora? Pues simplemente porque la computadora es mucho mejor que nosotros para hacer operaciones de manera rápida y precisa. Observen esto. Yo le puedo preguntar a la computadora cuánto es 100 multiplicado por 3 menos 90, que esté elevado a la 1 entre 12, y todo esto elevado a la 1 entre 5 por 23, ¿no? Entonces es un numerote, pero Python lo va a hacer de una manera muy rápida y con cierto grado de precisión, ¿no? Está tan seguro que es esto. Ok, entonces vemos la ventaja. Python lo puede hacer mucho más rápido que nosotros. El siguiente tema que vamos a ver son las estructuras lógicas. Entonces, vamos a ver que esto se vea bonito. Existen tres tipos de operaciones lógicas que están marcados por la regla de la tricotomía. Estas operaciones lógicas son: un elemento es mayor que otro elemento, o menor que ese elemento, o igual que ese elemento. Es decir, el 3 es mayor que el 5. Esto es, esto es falso. El 3 no es mayor que el 5. Y Python lo reconoce, porque Python le da un valor a 3 y Python le da un valor a 5. Entonces, esto es falso y nos lo dice Python. Pero si cambiara el símbolo, va a ser true. También podría preguntar si son idénticos y va a decir que es falso. Entonces observemos que de las tres reglas, solo una es verdadera y las otras dos son falsas. Pero siempre hay una verdadera y siempre hay dos falsas. Eso es la regla de la tricotomía. Muy bien, entonces, una cosa importante es que para que funcione la regla de la tricotomía, los dos objetos tienen que ser comparables. Es decir, no podemos comparar un número con una palabra, ¿no? Nos va a decir, bueno, en este caso, veámoslo así. 3 no puede ser comparado con hola. Y nos lo va a decir Python. Va a decir, este comando, esta operación lógica, que de hecho aquí estaría mejor decir que esto se llame operaciones lógicas. Muy bien. Dice, no se puede hacer entre un integer, que esto es un integer, es un entero, y un string. Esto es un string. ¿Cómo podemos saber qué tipo de dato es cada cosa? Si nosotros utilizamos la función type sobre el elemento 3, nos va a decir es un integer. Y si nosotros utilizamos la función type sobre hola, nos va a decir que es un string. Entonces, de esa manera nosotros podemos saber qué tipo de datos almacena en una variable. Perfecto. Entonces, aquí va a haber un error. Tiene que ser un número. Perfecto. Entonces, tenemos eso. Tendríamos, por ejemplo, 4 es mayor que 2, lo cual sería verdad. Y para que vean que no solo se pueden comparar cosas, podríamos tener una variable que se llame password, que diga, por ejemplo, Johnny Lover, ¿no? Así se va a llamar mi password. Y yo podría preguntarle al usuario mediante la función input, que le pregunta algo al usuario. Vamos a guardarlo como intento. Va a ser un input que le pida al usuario password, ¿no? Dime cuál es la contraseña. Muy bien. Miren, Python me lo está pidiendo. Y yo le voy a poner, bueno, la contraseña es
Johnny Lover 69. Ok, entonces, ¿cómo podría yo saber si sí hizo el usuario, si introdujo la contraseña correcta? Pues yo le podría preguntar a Python, password es idénticamente igual a intento. Y me va a decir no. Entonces yo podría denegarle el acceso. Pero miren, si nosotros lo volvemos a correr y le pongo la contraseña correcta, Johnny Lover, aquí me va a decir true y vamos a poder acceder a la base de datos, lo que quieran, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a avanzar al cuarto tema. El cuarto tema va a ser condicionales. Los condicionales son muy sencillos en Python y tienen la siguiente estructura. Vamos a poner if, que en inglés es como ¿qué pasa si? ¿No? Como ¿y si? Entonces if, y le vamos a poner una operación lógica a continuación. Entonces, si la operación lógica resulta true, el código que escribamos después se va a ejecutar. Pero si lo que pongamos acá resulta false, no se va a ejecutar. Vean esto. If 10 es mayor a 5, print yes. Obviamente esto es verdad, pero si fuera al revés, no va a pasar nada. ¿Ven? Nosotros podemos darle un comando para ordenar qué es lo que tiene que pasar en caso de que esto sea falso, ¿no? Porque tal vez sí quieres dar un mensaje. Entonces podríamos poner else print no. ¿Ok? Entonces aquí sería no. Porque esto no se va a correr porque esto es falso. Perfecto. Entonces esta estructura es básicamente el condicional más fácil que podemos tener. Luego se van a poner más padres y vamos a poder agregar más casos. Muy bien. Podríamos ver acá, podríamos ver cómo utilizar ifs para hacer programas. Vamos a utilizar la misma lógica de acá. Entonces voy a copiar password, es esto, y luego me gustaría que aquí mismo le preguntes al usuario su password, y lo que yo quiero hacer es if password es igual a intento, ok, ven, aquí estoy dando un argumento lógico. Si esto es verdadero, ¿qué quiero que pase? Bueno, quiero que imprimas, puedes acceder, ¿no? Y si no es igual, yo quiero que imprimas contraseña incorrecta. Muy bien. Entonces vamos a correr este código. Password, vamos a ponerle la contraseña bien, Johnny Lover. Y me va a decir, puedes acceder. Perfecto. Vamos a volverlo a correr y vamos a poner cualquier contraseña y me va a decir contraseña incorrecta. Entonces, ¿ven? Esa es la magia detrás de los ifs. Podemos hacer programas ya más complejos. Vamos a el quinto tema y el último de hoy. Entonces, el quinto tema es operaciones de conjuntos. Cuando hablemos de operaciones de conjuntos, vale mucho la pena, y voy a hacer un dibujito rápido acá, en Paint. Vale mucho la pena acordarse de estos diagramas, los diagramas de Venn. Perfecto. Entonces, vamos a aprender dos operaciones de conjuntos, AND y OR. Es muy sencillo. Supongamos que este primer conjunto son las personas que, bueno, vamos a ponerlo más fácil, personas que aman a los gatos. Y vamos a poner en este conjunto a todas las personas que odian a la policía. Perfecto. Entonces son dos conjuntos de personas. Si tu mamá odia a la policía, pero no ama a los gatos, o sea, a tu mamá no le gustan los gatos, pero odia
a la policía, tu mamá va a estar acá. Perfecto. Si tú amas a la policía y amas a los gatos, vas a estar acá. No necesariamente porque la amas, porque no implica, pero no la odias, ¿no? Si amas algo, no lo odias. O tal vez sí, ¿no? Ahí tendrá alguien que contarnos una historia. Em, pero ¿qué pasa con la gente que ama a los gatos y odia a la policía? Bueno, esa gente vive acá. Muy bien. La operación AND, que es esta, nos va a interesar las personas que cumplan ambas condiciones, que amen a los gatos y odien a la policía. Esa gente va a ser esta. Muy bien. Entonces esa sería AND, la intersección. ¿Y cómo sería la gente o cómo sería el comando OR? Bueno, OR no nos importa. Simplemente tiene que ser una persona que ame a la policía, perdón, que ama a los gatos, pero bueno, creo que no, tampoco me equivoqué poniendo ese, y que odie a la policía. Muy bien, entonces tiene que amar a los gatos o odiar a la policía. No nos importa si hace ambos, con que cumpla uno de estos dos, con que esté en todo el diagrama. Existe obviamente gente que está acá, que, bueno, en este caso tal vez no, pero podemos considerar diagramas, intersecciones donde hay gente que no cumple ninguna de esas cosas, que se encuentran afuera. ¿Ok? Muy bien, entonces ya comprendimos estas dos y lo podemos utilizar en programación. Supongamos que nosotros tenemos una variable que se llama en peso. Yo peso 72 kilos. Y vamos a poner altura. Yo mido 180 centímetros. Muy bien. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, algo que me dice si yo quiero saber peso ideal. Una tontería, ¿ok? Esto no se lo tomen nada así. Digamos que el peso ideal son 80 kilos. Y la altura ideal es, o sea, ideal es igual a 1,75. Entonces, supongamos que nosotros queremos ver si tenemos el peso ideal y la altura ideal para alguien, ¿no? Alguien dice, no, a mí me gustaría un chavo que pese menos de 80 kilos y mida más de 175 centímetros, ¿ok? Eso es lo que le gustaría a la persona. Entonces, para saber si nosotros cumplimos esa condición, si la persona quiere que se cumplan las dos condiciones, que pese menos de 80 y que mida más de 1,75, usaríamos el comando AND. Preguntaríamos, ¿el peso que yo te di es menor al peso ideal? Y la altura que yo te di es mayor a la altura ideal. Bueno, sí, entonces yo cumplo con las dos propiedades que me están pidiendo. Imaginemos que no cumpliera con esta, que yo midiera 1,70, ¿va? Entonces, si yo corriera esto, ya sería false, me rechazaría esta persona. Pero puede que esta persona no sea tan selectiva, solo quiera que una de las dos cosas se cumpla. Entonces se pondría OR, porque no te importa realmente si se cumplen las dos o cuál de las dos se cumple, solo te interesa que una de las dos se cumpla. Y en este caso sería true, porque mi peso sigue siendo menor a este. Pero vean, ¿qué pasa si yo peso 82? Ya no cumpliría ninguna de las dos y sería falso. Perfecto. Entonces, con este tipo de operaciones, nosotros podemos crear condicionales cada vez más complejos, porque aquí nosotros podríamos pedir, vean, si yo también tengo, en el caso de la persona que quiera acceder a una cuenta, usualmente también se tiene un username. Entonces aquí nosotros podríamos poner username que sea blankhal, hagan de cuenta. Muy bien, blankhal. Entonces aquí está la información real, vamos a ponerlo así, con un comentario, vean, el comentario se pone con un gato, vamos a poner información real del usuario. Aquí nosotros podríamos poner intento del guest, así se llaman las personas que están corriendo el código guest. Y aquí abajo podríamos poner validación para acceso, ¿no? Perfecto.
Entonces aquí mismo también le podríamos pedir el, vamos a poner intento password, y aquí vamos a poner intento username, input username, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que ponga bien el password y el username, aquí le tendríamos que preguntar if password es idénticamente igual a intento password y username es idénticamente igual a intento username. Bueno, entonces puedes acceder. Pero si no, no necesariamente es que la contraseña esté incorrecta. Entonces le podríamos poner contraseña o usuario incorrectos. Muy bien. Entonces vamos a correr este código. Va a decir username. Vamos a ponerle bien. Johnny Lover. Vamos a poner la password. Era... Ay, me equivoqué. Bueno, entonces este es el ejemplo donde me equivoco. Vamos a poner la contraseña bien, que es Johnny Lover. Y entonces sí me va a decir contraseña o usuario incorrectos porque sí me equivoqué en uno. Pero si pongo bien todo, en este caso, vamos a poner blankhand, password Johnny Lover, entonces me va a decir que puedo acceder. Perfecto, pues eso sería todo. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima clase de Zero to Hero.